Hola amigos y seguidores, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros que tenemos todas las semanas, ustedes y yo, donde compartimos un poquito distintos temas. Gracias por seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram, mi canal de YouTube, Miriam Peiró, que le dan clic a la campanita y se suscriben y se enteran antes que nadie de las noticias. Y mi canal de Miami también, en el programa Encuentros con Miriam Peiró. Gracias a todos ustedes por dejarme entrar en sus corazones. Hoy quiero hablar un poco de la mujer, de las mujeres, del protagonismo, del papel cada vez más fuerte que estamos teniendo en el mundo las mujeres. Los otros días asumió como vicepresidenta la señora Kamala, vicepresidenta de Estados Unidos, una mujer con mucha fuerza también, y hasta hace poco la presidenta mujer de Costa Rica, hasta, ahora la vicepresidenta de Argentina, la doctora Kirchner, distintas mujeres, la primer ministro de Alemania, la señora Merkel, muchísimas mujeres en el mundo con puestos claves, con puestos de mucha importancia, con puestos donde realmente tienen que cumplir y cumplen una labor muy importante. Cada vez las mujeres somos más reconocidas y estamos logrando poco a poco, yo sé que falta mucho, pero estamos logrando nuestro lugar, estamos logrando un lugar en el mundo de los negocios, de la política, de la salud, de los medios, en todos los puestos cada vez es más las mujeres que están asumiendo. Y eso es bueno, creo que necesitaba el mundo el toque femenino que por lo general es de mucha paciencia, sabiduría y tenacidad. Las mujeres cuando nos proponemos cosas nos empeñamos y nos esforzamos y lo logramos. Creo que eso es muy importante. Pero por otro lado, como todos saben, en lo que va de este nuevo año 2021, es récord el tema de la violencia de género. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con los hombres que están atacando a las mujeres? ¿Qué está pasando con la violencia de género, ya sea verbal, física, emocional? Creo que esa parte todavía no está nivelada, esa parte todavía no está controlada y cada vez es más. Entonces hay que estudiar muy bien los temas, hay que estudiar muy bien las causas y hay que hacer mucho por nosotras las mujeres. Tenemos que en el mundo hacer mucho para que la mujer sea respetada y para que pueda tener su lugar de importancia, de esfuerzo, de trabajo, sin llegar a tener que soportar acoso, violencia de género y demás cosas. Ustedes saben también que hay 67 países en el mundo que está aprobado el aborto, o sea, el aborto es legal, y hace pocos días se aprobó en Argentina el aborto legal. Entonces, creo que eso es importante, es bueno y es útil. Con esto no significa que las mujeres van a salir a abortar, sino que esto significa que la que tiene la necesidad de hacerlo no va a caer en cualquier mano, no va a caer en un lugar clandestino donde corra el riesgo su vida. Creo que de eso se trata. Mucha gente no está de acuerdo con esto, pero creo que era una forma de respetar a la mujer esta ley. La mujer es la que en definitiva tiene que decidir sobre su cuerpo y si en caso, yo no estoy de acuerdo
con el aborto, pero sí estoy de acuerdo con que si en caso de tener que hacerlo, la gente vaya a lugares donde realmente pueda ser atendida por profesionales. Entonces, esto era algo que tenía que blanquearse porque de todos modos existía, porque de todos modos se hacía, pero en forma oscura. Cada vez estamos acercándonos más a la luz, a la era de la luz. Ya estamos en una era, en una época donde las cosas salen a la luz. Entonces, tratemos de que todo sea lo más claro, lo más legal, lo más profesional posible. De esa manera, las mujeres que corrían mucho riesgo van a poder estar bien, vamos a poder todas estar bien y estar cuidadas. Así que, bueno, es necesario que las mujeres de a poco sigamos avanzando, que nos unamos y que entre nosotras nos protejamos. Y para los hombres cabe el mencionar que tienen que respetar a la mujer. Es muy importante. Yo sé que a mí me siguen muchos hombres, tengo un gran público, gran cantidad de seguidores masculinos. Bueno, a cada uno de ustedes les pido, mis amigos, mis seguidores, que respeten a las mujeres. Es muy importante que respeten a las mujeres y que antes de agraviar a una mujer, antes de decirle algo feo, piensen en su mamá, en su hija, en su hermana, en su familia. Entonces, respetemos a la mujer. Las mujeres hacemos muchas cosas, las mujeres tenemos fuerza, entonces muchas veces nos queremos igualar a los hombres. No somos igual a los hombres. Y ya lo he dicho en otra oportunidad, yo no soy feminista, soy femenina y no creo que la mujer y el hombre sean iguales. No creo que si uno tiene que subir a un transporte público, la mujer no tenga que subir primero. Creo que esas cosas pasan a ser gentileza. Y a mí como mujer me gusta la gentileza, me gusta que un hombre ceda al asiento, me gusta que si tengo que subir a un colectivo, a un bus, me dejen subir primero. Esos actos creo que no tienen nada que ver con femenino y masculino. Creo que eso es caballerosidad, es gentileza y es que nos atiendan bien, que nos mimen, que nos cuiden. Y eso es muy lindo. Las mujeres creo que tenemos que luchar por nuestros derechos, pero no perder ese toque femenino en todo lo que hacemos. No perder esa esencia que es más delicada que el hombre, es más sutil que el hombre. Entonces, no perdamos eso. No somos iguales. Necesitamos y merecemos puestos iguales, oportunidades de trabajo iguales, pero en la realidad no somos iguales. Las mujeres necesitamos más protección, más cuidados, porque para eso nacimos, para que nos cuiden más, para que nos protejan, para que nos atiendan y nos mimen más. Pero también hacemos muchísimas cosas y creo que cada día se demuestra más que las mujeres podemos hacer muy buenas cosas, ya sea en lo laboral, profesional, como madres, como amigas. Así que eso es muy importante.